Muy bien, quiero que se coloquen cómodos, no se coloquen rígidos. Vamos a pasar un buen tiempo aquí junto a la palabra de Dios. Ojalá cada uno de nosotros podamos gozarnos de ella. De alguna forma estamos sincronizados las canciones que acabamos de cantar. No sé si ustedes se acuerdan de ellas o no, pero vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de introducirnos al texto en el cual hoy día nos corresponde ver del Evangelio de Juan. Ya hemos visto el recorrido de la vida de Cristo. Él está pronto ya a llegar al clímax de su ministerio, de la misión en la cual el Padre le había encomendado. Y Él prácticamente ya está aquí, como dice, frente a la cruz. Hermano, de todas las verdades de la fe cristiana, esta es la más hermosa de todas, la más gloriosa que nosotros podamos encontrar en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí va a hablar acerca de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, y eso es lo que en realidad nos diferencia de cualquier otra religión en la cual tú puedes indagar o quizás involucrarte en ella. No vas a encontrar esto, especialmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos diferencia de todas las demás. Claro, un mártir puede morir, puede ser sepultado, pero en la tumba todavía están sus restos. En cambio, en el cristianismo podemos ver que la tumba está vacía. Los ángeles dijeron a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. Y hoy día los escépticos, para tratar de desacreditar el cristianismo, claro, van al tema de la resurrección, para tratar de demostrar de que eso prácticamente fue un mito, no existió. Y gracias a Dios, muchos de ellos que han investigado para tratar de desacreditar, se han encontrado con la verdad contundente de las evidencias de que Jesús realmente resucitó de los muertos. Hermanos, si Él no hubiera muerto, no habría un sustituto para el pecado. Si no hubiera un sustituto, tampoco habría una oferta de salvación. Entonces, ¿qué sentido tiene nosotros predicar el Evangelio para salvación si es que Jesús no murió, si es que Jesús no me sustituyó a mí como un pecador? Entonces la salvación, Pablo dijo, si no hay resurrección, nuestra fe es vana. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no hay salvación, tampoco hay esperanza para cada uno de nosotros. Y si no hay esperanza, ¿qué nos queda? Ese sería nuestro futuro. El infierno, la condenación, la perdición. Pero damos gracias a Dios, hermano, por la muerte, por la sepultura y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ella, nosotros tenemos todo lo que no podíamos tener. Así que, ¿es la más gloriosa o no? Claro que sí. La enseñanza acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estoy un poco pesado de lengua hoy día en la mañana. Entonces, no sorprende entonces que la fe cristiana dependa de estos tres acontecimientos: muerte, sepultura y resurrección. Desde el comienzo, hermanos, desde el Génesis prácticamente del capítulo desde que Dios proveyó la vestimenta para Adán y Eva cuando pecaron, ya estaba demostrando desde ese entonces, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que las Escrituras hacen hincapié en la importancia crucial de la cruz de Cristo. Porque ese es el eje central de todo lo que es la palabra de Dios. Mire, vamos a ver algunas cositas, cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo está esparcida en todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la vida cristiana. Por ejemplo, su muerte cumplió la profecía. Imagínense, Jesucristo cumplió 300 profecías. 300. Yo les comenté hace un tiempo atrás, cuando estábamos celebrando el mes de la Biblia el año pasado, hubo un tipo muy inteligente que se dedicaba a hacer los cálculos de probabilidades. Y él dijo, de las 300, si encontráramos una persona en todo el mundo, máximo podría cumplir 8. Máximo de las 300. Jesucristo las cumplió todas las profecías que estaban escritas o que están escritas en la palabra de Dios.
Siempre él estaba enseñando, miren, en Lucas 18, 31, cuando dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. No faltó ni una. Las cumplió absolutamente todas. Si seguimos más adelante, la muerte de Cristo es el tema del Nuevo Testamento. Toda la Biblia, hermanos, como le dije, desde el principio hasta el final, nos hablan acerca de esta verdad gloriosa, acerca de la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que de los 4 evangelios, un quinto habla acerca de este último evento de la vida de Cristo? Su muerte, sepultura y resurrección. Entonces no es menor la enseñanza acerca de lo que Cristo a la cual se va a enfrentar en unas prédicas más cuando le corresponde a alguien hablar acerca de su muerte en la cruz. Número 3. La muerte de Cristo fue el principal propósito de la encarnación. Imagínate, Jesús viene a nosotros, o sea, Dios viene a nosotros. Jesús declaró esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino principalmente, hermanos, para darnos un ejemplo, una enseñanza, un adoctrinamiento como hacen muchos de los líderes hoy en día, sino la Biblia dice que Él vino para morir. Entonces nosotros no podemos desligar el nacimiento o la Navidad para nosotros con la Pascua, cuando celebramos la Semana Santa. No podemos desligarnos una de la otra. Él vino con un propósito, vino para morir. Entonces la encarnación prácticamente no es un fin en sí mismo, solo es el medio para alcanzar ese fin. ¿Y cuál es ese fin? Morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos va y lleva simplemente a eso? Dice, la muerte de Jesús fue un tema constante en su propia enseñanza. Él hablaba de eso. Él nunca ocultó esto acerca de su muerte. ¿Se acuerdan después de la confesión de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Saben lo que dijo Jesús a continuación? Dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Todo esto ya lo hemos visto. Pero falta esta parte, ser muerto y resucitar al tercer día. Lo hemos estado viendo durante todos los episodios del libro de Juan, ¿no? Entonces, era un tema constante de su predicación también. Número 5, la muerte de Jesucristo fue el tema central de la predicación apostólica. Después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿cuál era el tema de la predicación? Era el tema de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los Corintios dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y se acuerdan ustedes del primer mensaje de Pedro? Cuando lo predicó a una cantidad enorme de personas, de judíos que estaban ahí reunidos. ¿Qué fue lo que él le dijo? Dijo, Pedro declaró, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, todo el Nuevo Testamento va a hablar y se va a centrar en este hecho grande y glorioso acerca de la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación de Pedro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos se convirtieron? Más de 3.000. Acuérdense. Las cartas del Nuevo Testamento, ya no estamos hablando aquí de los evangelios, también instruyen en la teología de la muerte de Cristo. También nos enseñan, hermanos. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entrega perdón, salvación y justificación a aquellos que creen en este glorioso evangelio.
de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta que todo gira en torno a este tema? Sí. Me quedan 2 más nomás. La muerte de Cristo es de interés supremo en el cielo. Imagínate, hasta allá se habla de su muerte. En la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Quién bajó ahí? Moisés y Elías. ¿Qué dice? ¿Cuál era la conversación que tenían estos personajes? Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Está hablando de su muerte, su sepultura y su resurrección y su ascensión. Un tema de interés en el cielo, hermanos. Interesante, ¿no? La Biblia en 1 de Pedro 1, 11 al 12 también dice que los sufrimientos de Cristo son algo que anhelan mirar los ángeles. Ellos están ahí, los ángeles, asombrados y admirados. El Hijo de Dios, Dios mismo en la carne, muriendo por mí y por ti, viles pecadores. Y los ángeles ahí, es Dios haciendo eso por nosotros. Imagínate, en el cielo, en el libro de Apocalipsis, en la visión que vio Juan, él dice, él vio a 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y esto es lo que decían. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido o rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un tema, hermano, muy importante en el cielo. Y por último, la muerte de Cristo es el centro de las ordenanzas de la Iglesia. Acabamos de participar de un evento, la Santa Cena. ¿A quién estábamos recordando ahí? ¿Qué estábamos recordando? ¿Acaso no la muerte, la sepultura y su resurrección? ¿Y qué decimos también del bautismo? El bautismo es la unión del creyente con Cristo en su muerte, según Romanos 6, 1 al 4. Y la Santa Cena anuncia su muerte y su segunda venida. Entonces, ¿se dan cuenta que todo se centra en este próximo evento que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Por eso le dije, es el tema más glorioso, más grande que nosotros podamos quizás concebir en nuestras mentes. El plan divino de Dios y la razón por la cual Él envió a nuestro Señor Jesucristo. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que acabamos de hacer. ¿Sí o no? Sí. Entonces espero que nosotros hoy día, al haber participado aquí, estemos contentos y gozosos por estas 8 cosas que le acabo de mostrar como introducción al mensaje. Mira cómo Dios se glorifica a sí mismo a través de la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan. Aquí está el mensaje. El pasaje es corto, vamos a escucharlo un poquito, es cortito. Mi alma se ha turbado, ¿y qué diré? ¿Acaso diré, Padre? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta razón vine. Para pasar por esta hora y diré, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. La multitud que estaba allí oyó la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Esta voz no vino por causa mía, sino por ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Pero cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La luz tendrán por poco tiempo más. Caminen mientras tengan la luz, para que las tinieblas no los sorprendan. El que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Vamos a tomar los versículos del Evangelio de Juan, capítulo 12, 27 al 34. Falta una partecita aquí. Lo vamos a ver más adelante. Después de esto, Jesús simplemente se fue. Vamos a ver 4 cosas en estos pequeños pasajes. Primero vamos a ver la angustia de Jesús, la respuesta del Padre, la anticipación de la victoria y el abandono del pueblo. Primeramente, la angustia de Jesús. Ahí ustedes tienen el versículo, está del 27 al 28a. Sabiendo prácticamente Jesús, hermanos, que su muerte era parte central de la redención del plan de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante. O sea, él tenía una misión que cumplir. Él sabía que iba a sufrir, que iba a pasar por una situación muy compleja, muy dolorosa, pero él vio el resultado de todo eso. Por eso el libro de Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él. O sea, Cristo no fue indiferente a la cruz, porque también hay otro lado de la moneda. Aquí él vio después de eso el gozo, pero aquí podemos ver también que él dice, ahora está, ¿qué cosa? Turbada mi alma. ¿Por qué está en esa condición? Hermanos, él va a cargar la vergüenza de todo el pecado de cada uno de nosotros. Y eso no es menor para el Hijo de Dios. Alguien que nunca ha conocido el pecado va a cargar con toda esta vergüenza. Va a no solamente cargar la vergüenza, va a experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Va a separarse del Padre. Y todas esas 3 cosas, hermanos, provocó en él algo, una agitación en su alma, una turbación. Por eso él dice, ahora está turbada mi alma. Por eso le dije, Cristo no fue a la cruz así como, ya, hagamos este trabajo nomás total. No, no fue sin indiferencia, ni sin sentido. Él sabía lo que iba. Iba a pasar por toda esta prácticamente calamidad en su vida. Nosotros no sé si eso nos cabe en la mente o en nuestra cabeza de que alguien que nunca haya cometido pecado, el santo Hijo de Dios, tenga que cargar esas 3 cosas. Vergüenza, ira y soportar todo lo que nosotros conocemos respecto a eso. La separación de su Padre prácticamente. Por eso él en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba cargando con todo lo que nosotros somos ahí en esa cruz. Entonces Jesús en su humanidad sintió algo, ¿sí o no? Él era hombre, ¿no? Claro que sí. Era un hombre así, pasando por las necesidades y la angustia que nosotros también pasamos. Sintió todo el dolor que estaba asociado prácticamente con cargar la maldición del pecado. Miren lo que dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, ¿qué dice? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él se estaba transformando en eso, en un maldito, por causa de nosotros. Tenemos que considerar, hermano. Aquí también, como en Getsemaní, Jesús agonizaba. Nosotros sabemos esa otra historia que vamos a ver un poquito más adelante también cuando llegue ese momento de otro mensaje. Una muerte vergonzosa, una muerte cruel, una muerte injusta le estaba esperando. Por eso él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Pero qué hace Jesús aquí? Él no desvía prácticamente el plan de Dios. Él sigue adelante, hay determinación en él. Resuelto a cumplirlo, él ora.
Vamos a verlo más adelante aquí. Padre, glorifica tu nombre. ¿Acaso eso no fue lo mismo que él dijo en la oración del Getsemaní? ¿Qué fue lo que dijo en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí él está diciendo prácticamente lo mismo. Voy a pasar por una situación muy compleja, muy difícil, muy dolorosa, muy vergonzosa. ¿Pero cuál fue su oración? Padre, glorifica tu nombre. En el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero después de esto viene la respuesta del Padre. ¿Cuál fue la respuesta del Padre después de la angustia o que su alma está turbada de nuestro Señor Jesucristo? Por tercera vez, hermano, aquí vemos una voz del cielo hablando y autenticando o validando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la primera cuando Dios el Padre habló? ¿Se acuerdan? En el bautismo, por ahí lo escuché. ¿Cuál fue la segunda? Lo acabamos de mencionar en un ratito hacia atrás. La transfiguración. Y aquí tenemos la tercera. La voz del Padre afirmando que Él está complacido con su Hijo por lo que Él iba a hacer. Ahora es cuando la cruz se acerca y el Padre de nuevo certificó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con la multitud? La multitud totalmente desconcertada estaba allí y dice la Biblia, había oído una voz y no pudo entender prácticamente la importancia real de esta voz de la que estaba hablando. Algunos lo interpretaron erróneamente, algunos dijeron que era algo, un fenómeno natural, que era un trueno. Otros dijeron, no, es un ángel. Ambas interpretaciones totalmente incorrectas. No era un trueno, no era un ángel, era la mismísima voz de Dios. Y aquí podemos nosotros ver la incapacidad de la multitud, hermanos, en reconocer la voz de Dios, que ilustra prácticamente la naturaleza dura de nuestro corazón. No escuchamos a Dios. No queremos escuchar a Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios, ni tampoco queremos escuchar a la persona que Él nos ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que la Biblia habla que hay 4 terrenos? Uno de ellos dice la Biblia en Mateo 4:15, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Muchos escuchan de alguna forma, son atraídos, no sé por qué motivo, pero se entusiasman rápido. Pero viene Satanás, les quita eso y hasta ahí no llegaron. Y nosotros vemos eso prácticamente pasar por nuestras iglesias y sabemos que nosotros conocemos personas de ese tipo también. No escuchan absolutamente nada. No quieren escuchar. Jesucristo incluso, ¿te acuerdan que en Juan 8:43, ya lo hemos visto, dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Hasta aún él mismo reprendiendo a los que estaban ahí, a sus oyentes. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El asunto no es que Dios no hable, hermano. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha tratado. No que ha tratado, se ha comunicado, lo ha hecho desde el principio. Pero ¿qué pasa con los pecadores caídos? Somos sordos, no queremos oír, no queremos escuchar. Pero la Biblia también dice que la voz vino para fortalecer de alguna forma la fe de ellos, porque dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Quizás algunos ahí estaban ahí escuchando y sabían y querían fortalecer su fe. ¿Se han dado cuenta que cuando muchas veces se predica la palabra del Evangelio, se llama a la salvación, algunos responden y otros no? ¿Cuál es la diferencia? Yo he visto 2 personas sentadas, una al lado de la otra. Hay un llamamiento a la fe en Jesucristo. Uno se para y el otro no. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? El mensaje fue exactamente el mismo. Algunos están sordos, no quieren oír, no les interesa. O cuando se predica la palabra de Dios desde el púlpito, muchos están preocupados de la hora, están bostezando, no están interesados. Debemos nosotros considerar la voz de Dios. Aquí vemos un ejemplo claro, hermanos. Malas interpretaciones, no querían escuchar. A Jesucristo tampoco. La anticipación de la victoria. Cuando aquí está anticipando Jesús un triunfo, una victoria en la cruz.
Y se alegra, hermano, porque aquí hay 3 victorias, aunque ustedes no lo crean, ahí están escondidas. 3 victorias que Él va a alcanzar por medio de su sacrificio en la cruz. Primeramente, su muerte traería juicio a este mundo. Ahí lo dicen, miren. Ahora es el juicio de este mundo. Eso va a traer primeramente su muerte. En los escritos de Juan, que nosotros estamos estudiando, el término mundo significa el sistema maligno y satánico y todos los que son parte de él, quienes están en rebelión contra Dios. Esta muerte va a traer juicio contra todos ellos. Hermano, y nosotros estamos viendo y escuchando cosas aberrantes aquí en nuestro país, en Chile, dictándose leyes. No sé si ustedes acaban de escuchar una ley que acaba de salir. El gobierno aprobó que los niños de 3 años en adelante pueden cambiar su sexo y le están dando hormonas dentro de los consultorios. De 3 años. Jesús dijo, esta muerte va a traer juicio a este mundo, a todo este sistema que va en contra de Dios. Otra cosa que Él declaró aquí en lo que acabamos de leer, será echado fuera Satanás. Dice, aquí es echado fuera en el sentido de que pierde su autoridad e influencia. Si se juzga primero al mundo, hermanos, y se destruye su dominio, porque ahí es donde Satanás opera, no tendrá lugar más para ejercer prácticamente su dominio, porque hay alguien que está ahí que lo frena de alguna forma. Y Satanás, pensando que su victoria aparente en la muerte de Jesucristo en la cruz, él ya prácticamente había vencido, la Biblia nos dice que esa prácticamente fue su derrota. Y aquí será vencido Satanás y echado fuera. En el libro de Hebreos se lee 2:14, Jesús dice, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, por medio de este sacrificio. Él lo va a hacer. Como ya lo hizo, ya está hecho. Está cumplida esa profecía. Número 3, la tercera victoria. Dice, cuando Él sea levantado de la tierra. ¿Qué está haciendo referencia aquí? Simplemente está haciendo referencia a su crucifixión. Por medio de ese sacrificio por el pecado, la Biblia dice que Él va a traer a todos a sí mismo. O sea, esta es la razón. Aquí se cumple el propósito de Dios. Por ejemplo, no significa que todos van a ser salvos, como hay una enseñanza hoy en día que se llama el universalismo, que dice que al final de cuentas todos vamos a ser salvos. Todos vamos a llegar al cielo. Eso no es cierto, hermanos. La única forma de llegar al cielo es a través de la cruz de Cristo. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por medio de esa muerte, por medio de esa cruz, por medio de ese sacrificio, muerte, sepultura y resurrección, nosotros podemos llegar al cielo, a la gloria de Dios. El abandono de la gente. Otra parte más. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Dios? Hermano, hemos visto una y otra vez a través de cada uno de los pasajes que hemos ido viendo del Evangelio de Juan, que la gente prácticamente es incapaz de aceptar la verdad acerca del Mesías. Y que este Mesías prácticamente iba a morir. Porque del principio de su ministerio Jesús fue muy claro. Voy a morir. Voy a hacer un sacrificio a favor de cada uno de ustedes. Hay referencia en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, ¿no? Lo vamos a leer en Daniel, donde se le llama al Hijo de Dios, ¿cómo se le llama? El Hijo del Hombre, que aquí lo menciona. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes decir tú que es necesario que el Hijo del Hombre, esa era prácticamente la identificación de Jesús preferida para él se identificaba como el Hijo del Hombre, identificándose con nosotros también, y estos versículos del Antiguo Testamento hacen referencia, y esto y aquí
estos judíos le sacan en cara el Hijo del Hombre? Ellos supusieron que este Hijo del Hombre iba a venir prácticamente a derrotar a sus opresores, a los romanos, a sacarlos de la esclavitud. Nosotros ya hemos visto en las predicaciones pasadas de cómo lo recibieron en la entrada triunfal, ¿o no? Bravo, Señor, con palmas ahí, Hosana, el que viene en el nombre, pensando de que este es el rey. Cuando le quisieron hacer rey, ¿se acuerdan? Jesús también se arrancó de ellos, porque eso no era el propósito. Él no venía para eso, pero la gente pensaron de que sí, porque este es el Cristo que permanece para siempre. Entonces, si el Cristo, dicen las Escrituras, permanece para siempre, y tú nos estás hablando de que tú eres ese Cristo, que tú eres ese Hijo del Hombre, y que vas a morir, ¿cómo? No, no es cierto, no es verdad. Tú eres un impostor. Tú estás hablando blasfema, como le decían los fariseos. Por esa razón ahora, desde una celebración triunfal entrando a Jerusalén, ahora prácticamente lo están abandonando, lo están juzgando y le están diciendo prácticamente, tú eres un impostor porque el Hijo del Hombre permanece para siempre y tú dices que vas a morir. No, no te creemos, no te aceptamos. Y miren, hermano, aquí hay una reflexión prácticamente burlona de parte de ellos. Dice, ¿quién es este Hijo del Hombre? Esa es una expresión burlona que le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos estaban queriendo decir, ¿de qué clase de Hijo de Hombre me estás hablando? Nosotros tenemos este Hijo del Hombre que permanece para siempre. ¿Y tú que vas a dar tu vida y vas a morir? No. No aceptamos tal cosa. No creyeron en Él. Le rechazaron. Resistiendo toda tentación, hermano. Cristo estaba tentado, ¿no? Con toda esa oposición que tenía. Más encima todo lo que iba a sufrir y pasar y la vergüenza y todo eso. ¿Estaba tentado a abandonar o no? Yo creo que sí. Pero él resistiendo toda esa tentación y dejar a un lado prácticamente la cruz, Jesús completó su misión. Su misión por la cual él vino al mundo. Y una de las cosas, hermanos, la que él hizo, la muerte de Cristo, fue un sacrificio para Dios primeramente. Porque Dios es el que está enojado. Dios es el que está irado. Dios es el que pronuncia sentencia contra mí. Por lo tanto, él tenía que aplacar esa ira a favor de nosotros. ¿Quiénes son los beneficiados entonces? Nosotros. Pero él vino para morir como un sacrificio para Dios, porque por medio de ese sacrificio, él pagó el precio de la violación de los pecadores de una ley de parte de Dios, y que esa ley es santa. Entonces el sacrificio fue para Dios. En segundo lugar, la muerte de Cristo fue un acto de sumisión. No voy a tomar los versículos donde apoyan cada uno de esos, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿De qué forma? Sometido. Señor, glorifica tu nombre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a someternos de esa forma? También cuando Dios nos habla y nos dice algo que debemos de cambiar, de enmendar, de corregir. ¿Estamos dispuestos a someter? ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Número 3. La muerte de Cristo se ofreció en sustitución para Dios, a favor de cada uno de los creyentes que iban a creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo fue para poner fin a la ira de Dios. ¿Dios está complacido ahora por el sacrificio de Cristo? Sí. Fue un sacrificio perfecto. Un sacrificio que ninguno de nosotros podría haber hecho. Pero Jesús sí. Y Él está satisfecho ahora. La muerte de Cristo redimió a los creyentes para Dios. Imagínate, hermano.
Dios hace todo esto con el propósito de llevarte a ti y a mí a Él. Por eso le dije, la muerte de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección, es la enseñanza más gloriosa de todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Él me quiere a mí. Y Él hace todo esto. ¿Nos da que pensar o no? ¿Estamos interesados en la palabra de Dios cuando Él habla? En el libro de Hebreos, mire lo que dice aquí, 2:10. Dice, en efecto, aquí estamos nosotros, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Él hace todo esto con esa razón. Llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento, ahí está Jesús, al autor de la salvación de ellos, los hijos de la gloria. Hay salvación de ellos. ¿Tiene salvación hoy día, hermano? ¿O tiene religión? Es una buena pregunta, ¿no? Muy buena la declaración. Los creyentes disfrutarán de la gloria y vida eterna porque Jesucristo soportó la muerte que Dios requería por el pecado. Y por último, un llamamiento a creer. Mira, a pesar de toda esta posición, de toda esta incredulidad, Jesús aún extiende su amor, su gracia, su misericordia a aquellos que lo están juzgando. Y Él los invita aún a creer. ¿Qué dice? A pesar de su rechazo, Jesús les extendió amor, reconciliación. Al hablar de su muerte prácticamente inminente, Jesús advirtió a sus oyentes que aún dice, por un poco estaría la luz. Refiriéndose a él mismo. Me queda poco tiempo, pero la luz todavía está aquí entre ustedes. Haciendo referencia a él mismo, porque él es la luz del mundo, acuérdense. Hemos estudiado eso. Entonces le estaba diciendo, oigan, queda poco tiempo. La luz todavía está entre ustedes. ¿Qué les dice ahí? Creed en la luz. Crean en mí. Todo lo que yo les he dicho es la verdad que viene de parte de Dios. Hermano, la única forma de evitar perderse en la oscuridad espiritual es, entre tanto que tenemos la luz, creamos en la luz. No nos perdamos. Dios no quiere perder a nadie. Y al final, esta parte no estaba en el video, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Qué está haciendo aquí? Prácticamente aquí está marcando el clima trágico prácticamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a hablar más con ellos. Está ejecutando una advertencia judicial que prácticamente pronunció anteriormente. Entonces, a pesar de toda la evidencia masiva, hermano, nosotros hemos visto durante todo este tiempo evidencia masiva de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios en la carne. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la conclusión de los judíos? Que prácticamente, no, Jesús, tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo del Hombre. Vamos a ejecutarte porque prácticamente tú eres un impostor, eres un hereje. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Se acuerdan el primer capítulo de Juan con el que abrimos toda esta serie de mensajes? En el primer capítulo de Juan 1:11 dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Porque Él ha venido a nosotros también. Por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje del Evangelio. ¿Le vamos a rechazar igual que estos judíos? ¿O le vamos a recibir? Y darle gracias por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo que el mensaje de la cruz y del Evangelio es el mensaje glorioso que da salvación y vida eterna a todo aquel que cree?